Buenos días con todos y todas. Ya concluimos la semana pasada la serie sobre la fe y la democracia y lo que me propongo ahora más bien es darnos un tiempo de vagabundeo. No sé si existe la palabra, pero vamos a hacer como un paseo de vagabundos a través de algunos temas espirituales, de vida interior, de vida humana en relación, sin orden particular, ¿no? Como un vagabundo que va mirando flores en el paisaje, en su paseo. Y hoy día la primera flor que les propongo mirar con un poco de atención sería el tema de la humildad, reencontrar los caminos de la humildad. Es un tema que no está muy de moda entre nosotros en nuestra sociedad más bien competitiva y vanidosa, como lo voy a mostrar ahora, y sin embargo esta humildad bien entendida es el fundamento del camino de discípulos y de discípulas, del camino comunitario. Y para San Benito es una de las columnas, es la expresión de la obediencia interior. La humildad expresa la obediencia interior del discípulo, de la discípula. Justamente los monjes tenemos la ventaja y la costumbre de mirar las cosas con un poco de distancia, por estar puestos, no voy a decir al margen, pero un poco a distancia del trajín, del movimiento de la historia diaria de la ciudad. Tenemos como la posibilidad de mirar el espectáculo y darnos cuenta de su vanidad. Les soy sincero que muchas veces cuando observo a los hombres y mujeres, a las caminatas, correrías de los hombres y mujeres, que se inquietan y se mueven desde el corazón, me quedo perplejo pensando en lo fútil de sus prioridades, de nuestras prioridades, como si nuestra vida estuviera movida, movilizada por cosas inconsistentes, por lo que Coelet llama vanidades. Tenemos que reconocer que todos intentamos competir en lo que sea. Competir es como el dogma mayor de la humanidad de hoy, quizás siempre, pero especialmente hoy la competitividad se ha vuelto el dogma, la religión, el sistema de todo lo que estamos haciendo y emprendiendo. E inventamos motivos para sobresalir, aún mintiendo, inventando cosas que no existen, mitos en los que nosotros mismos ni siquiera creemos. Y la pandemia en la cual todavía estamos batallando con altos y bajos, altibajos, esa pandemia nos ha confrontado con la ridiculez absoluta de este juego de máscaras y de espejos ilusorios, eso de lo que llamamos hoy día el selfie, que es un juego de mascaritas. Hace poco me fui a tomar unas fotos de pasaporte y el fotógrafo me dijo, ¿y usted quiere que se le ponga saco y corbata? Y me sorprendí. Y no, pues no tenía que ponerme ninguna corbata, sino él podía en la pantalla ponerme simplemente la mentira de una falsa corbata. Estamos en este tipo de ridiculez, de juego de máscaras constantemente, como
tratando de olvidar lo poco que somos, lo pobre que somos. Pero creo que justamente la pandemia, vuelvo a eso, nos ha devuelto a nuestra desnudez ontológica, nuestra pobreza fundamental, nuestra pobre verdad sin máscara, sin selfie, sin corbata. Esta caricatura es particularmente patética en la vida pública. En el Perú acabamos de vivir un teatro grotesco, absurdo, que ha sido esta campaña electoral enteramente construida por ambos lados sobre ilusiones, sobre ese juego de máscaras en el cual nadie, ningún ciudadano en el fondo cree ya. Estamos tan acostumbrados a este juego que ya no sabemos qué cosa tener confianza, confiar en algo que son puros inventos solo para escapar, por ejemplo, al juicio de los demás, al juicio de la historia, a nuestro propio juicio. Entonces, frente a este teatro grotesco, del que a veces ni nos damos cuenta, creo que el camino de Jesús nos invita a reconciliarnos primero con nosotros mismos. El camino de la humildad es primero reconciliación consigo mismo. Pienso en este bellísimo Salmo 130. No he escogido un camino de grandeza ni de prodigios que me superan. Me mantengo con mi alma dentro de mí como un niño acostado junto a su madre. El camino de la humildad es un reencuentro no con una verdad inventada, una pseudo verdad, una post verdad, como se dice hoy, sino el recobrar nuestra propia realidad. Es volver a recibirnos a nosotros mismos de otros. Yo no me he creado a mí mismo, no me he inventado a mí mismo. Fui engendrado por toda una historia larguísima, infinita, y al final de la serie, por mis padres, por mi pueblo, por mi cultura y bueno, por mi Dios. Soy criaturas, soy un engendrado, un engendrado, llamado también a engendrar, es decir, a darse al otro. Nuestra nobleza, nuestra belleza no está en la pinta, sino en la acogida y la entrega de lo que somos de verdad. El reto de la humildad es compatir y no competir. Compatir es decir, entrar en comunión con el otro en su sufrimiento, con el mundo en su sufrimiento, y no ya competir con el otro para garantizar que exista, como si la existencia dependiera de destrozar al otro, de humillar al otro. Ese es el dilema de la humanidad, compatir o competir. Acaban de clausurarse los Juegos Olímpicos y ahí está, creo yo, el reto de ver el esfuerzo humano dentro de un contexto solidario. Hemos tenido algunos ejemplos, algunas imágenes muy bellas de atletas que compiten, pero al mismo tiempo se compadecen, por ejemplo, de su colega, de su cohermano que está cayendo. A competir en la solidaridad. Vamos a volver a este arte de crecer juntos.
La humildad supone entonces acogerse como criatura, como engendrado, a encontrar nuestra belleza y nuestra nobleza en lo que somos para entregar no una ilusión grotesca, sino la verdad y la belleza de nuestra vida, renunciando a la competitividad y optando por la compasión. Pero este camino evidentemente es arriesgado. Vivir es un riesgo y creo que la humildad pasa por este riesgo loco de vivir, riesgo sublime de vivir. Siempre vivir es un riesgo. Si tú sales ahora, en este momento, a la calle, no sabes lo que te puede sorprender. Es el riesgo de vivir. E incluso si tú te encierras y te echas en tu cama pensando que ahí está la seguridad, el riesgo todavía es más grande. El empuje de la vida supone siempre riesgo. Vivir es un riesgo, vivir es peligroso y es eso lo que hace la belleza y el atractivo de la vida. Pienso en los padres de familia, en las parejas que se aman y deciden concebir y engendrar. No hay mayor riesgo que el de concebir y de engendrar. Y sin embargo, este es el camino de la verdadera humildad, es decir, del riesgo de vivir negociando, discutiendo constantemente con la muerte. Es eso el riesgo, ¿no? Es la decisión de negociar y de discutir con la muerte a cada paso. Si tú sales y que te atropella un carro, bueno, tendrás que negociar y discutir con la muerte. La humildad es darse arriesgadamente para no arriesgar de perder la oportunidad del otro, la oportunidad de la vida. Pienso en la relación de Jesús con el joven rico, especialmente en el Evangelio de Marcos. Se nos dice que Jesús, al mirarlo, se atreve, se arriesga a amarlo. Eso es la humildad, ¿no? Yo me atrevo a vivir, le doy una oportunidad al otro y a la vida. Y bueno, no fue acogido Jesús en su riesgo de amar, en su riesgo de vivir. Por eso hubiera tenido que abstenerse, pero abstenerse por el riesgo de negociar con la muerte, con el no, con el fracaso, sería no vivir. La humildad es vivir arriesgadamente. Y eso es lo que llamaría la lógica de la minoría. Siempre somos minoría, siempre somos el pequeño refugiado cerca a su mamá, como dice el Salmo 130. Acuérdense de esta parábola de los dos reyes que se dan la guerra, y la parábola dice, el primer rey va a medir si con 10.000 puede ir contra 20.000, contra el otro que viene con 20.000. O sea que el discernimiento del rey es un discernimiento de minoría. Siempre estamos con 10.000 contra 20.000. Siempre el adversario es más fuerte que nosotros. Pero justamente la humildad es reconocer que somos menores, minoría, pero atreverse desde esta pobreza, desde esta verdad de nuestra pequeñez, atreverse a vivir, a arriesgar la vida contra la muerte, que aparentemente viene con 20.000. Soy un pequeño príncipe, un pequeño rey, diría el Principito, y sin embargo me atrevo a enfrentarme con el gran rey que viene con 20.000.
La humildad entonces es esta locura sabia de estar de pie en su propia tierra. Estar de pie en su propia tierra. No es, lo voy a abordar dentro de un momentito, no es agacharse, no es humillarse, no es ningunearse, es exactamente lo contrario. Saben que la palabra humildad viene del latín humus, humus que quiere decir tierra, barro, ¿no? Somos tierra, somos barro. Y entonces creo que sí, la verdadera humildad es estar de pie, pero en su propia tierra y no en la ilusión del selfie y no en algo que quiero conquistar porque mi tierra no me satisface. En el mundo competitivo, perdón, hay muchísimas falsas grandezas y estas falsas grandezas necesitan humillarse. El culto de los futbolistas, por ejemplo, los cantantes, de los grupos de pop, etcétera, son falsas grandezas. Me pregunto, ¿qué rostro tendrán estos artistas dentro de 20 o 30 años? Son falsas grandezas. Y eso sí necesita humillarse. Y, pero justamente para crear esta burbuja falsa del orgullo, de la vanidad, necesitamos humillar al otro para convencernos de nuestras propias falsedades. Es necesario para poder disfrutar de la nobleza y de la dignidad de mi propio ser, desinflar las ilusiones. Es todo el proceso del Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Que descubre que no es un gran príncipe, que es lo que es, ¿no? Entonces, desinflar las ilusiones de grandezas y levantar al humillado. Pues yo creo que la humillación, lo repito, es lo contrario de la humildad, ¿no? Y en nuestro mundo de vanidades hay muchísimos humillados por el sistema. Me refiero aquí a un episodio de los Hechos de los Apóstoles, el encuentro de Pedro y Juan con el tullido de la puerta hermosa del templo. Y creo que tenemos ahí la maravilla de la humildad, ¿no? Primero Pedro dice, no tengo nada, no tengo ni oro ni plata. Se sitúa en su propia realidad. Pero después dice, lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, levántate. Es eso la dinámica de la humildad, la experiencia de reconocernos en nuestra propia tierra. No tengo ni oro ni plata, no soy un gran príncipe, pero ponte de pie en nombre de Jesucristo. Se dice que Jesús mismo decía de sí mismo que era manso y humilde de corazón. Y sin embargo, Jesús no tenía absolutamente nada de un humillado, de un agachado, de un ninguneado, todo lo contrario. El, el humilde y manso de corazón es el que anda de pie. Nos invito entonces a desentrañar de nuestros corazones la envidia, el celo, estas enfermedades interiores que buscan siempre serruchar el piso al otro para poder garantizar nuestro prestigio. El humilde es aquel que encuentra su gozo en la dignidad de su propia vida, estar de pie en su propia tierra. Que veo es el color de la piel de cada cultura. La piel más bella es la tuya.
Los rasgos más bellos son los tuyos. Los mansos de corazón, los humildes de las bienaventuranzas, son los que renuncian a competir y buscan la armonía entre todas las criaturas. Solo cuando crecemos todos juntos, crecemos de verdad. Crecer de manera individual y competitiva, excluyendo al otro, es una simple inflación vacía. Hay que crecer juntos con todos los riesgos. Eso es el sentido de la parábola de la zarza y del trigo. Tenían que crecer juntos a pesar del riesgo. La humildad es crecer juntos, porque si no crecemos juntos, nuestro crecimiento es vacío.